De hecho, en algún momento trabajé en una empresa, consideré trabajar en el gobierno, Ujú. que eso nos pasa cuando todos somos jóvenes, no sabemos cómo vamos a enfocar la carrera. Y yo creo que eso no está mal, siempre y cuando no tenga una ansiedad, uno tiene que darse el tiempo e ir pensando, y uno va generando las oportunidades y uno va marcando el camino. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Emiliano, me da gusto saludarte y te agradezco que me hayas invitado. Al contrario, te agradezco mucho por estar aquí. Y bueno, sin más rodeo, vamos con la primera pregunta. Sí. Manuel, si te quitaran tu despacho y todas tus posesiones materiales y solo tuvieras la experiencia a tu favor que has recogido durante estos años, ¿cómo volverías a empezar desde cero hoy? Bueno, en un escenario así de catastrófico, seguramente haría muchas cosas que hice en el pasado. Me gusta mi profesión, me gusta trabajar en equipo, así que muy probablemente haría lo mismo de alguna otra manera, ¿no? También creo que hoy en día hay muchas personas que saben hacer mucho mejor el trabajo que hago yo y seguramente yo puedo contribuir de otra manera. Me gustaría quizá apoyar a un grupo de gente joven, ¿no? Tratando de aprovechar los errores y los aciertos que hemos hecho y a lo mejor de esa manera también pues, ayudar a la gente joven a desarrollar un proyecto y en el escenario que me planteas, bueno, a lo mejor hacerlo una forma de vida, pero sí creo que también con una perspectiva diferente por cuestión natural de edad, tiempo y de lo que uno puede aportar, ¿no? Creo que eso no es algo estático, pero sí definitivamente me gusta lo que hago hoy y seguramente trataría de seguir en el mismo tipo de negocio. Muy bien. Desde que empezaste la carrera, ¿tenías pensado empezar un despacho o entraste y poco a poco se fue resolviendo sobre la marcha? Bueno, yo creo que eso se va dando con el tiempo. Son temas que curiosamente luego me gusta platicar con la gente joven, ¿no? Siempre hay Ujú. esa ansiedad de tratar de definir qué va a hacer uno en su carrera profesional. Yo no creo que haya algo definitivo desde un principio, uno va forjando ese camino y yo luego a la gente joven lo que les recomiendo, que fue lo que yo traté de hacer, es pues tratar de fijar algunos puntos de revisión, de ver cómo va uno en su trayectoria y uno de los puntos a verificar es si uno va evolucionando, porque uno no se puede engañar a sí mismo, ¿no? Si uno Ujú. va haciendo esos altos y reflexionar dónde está uno desarrollándose y uno en conciencia se da uno cuenta que no está aprendiendo, yo creo que son momentos de tomar decisiones y hacer un viraje. Y cuando uno analiza las historias de muchos de mis socios, la propia, pues se da uno cuenta que uno empieza haciendo A, luego cambia a B. Entonces estas cosas van cambiando y yo creo que eso es parte de lo que hemos tenido que aprender, ¿no? A ser flexibles, a entender que no son temas estáticos. Así que de esa misma manera, no, nunca tuve la concepción desde hace mucho tiempo de que yo quería tener un despacho. De hecho, en algún momento trabajé en una empresa, consideré trabajar en el gobierno, Ujú. que eso nos pasa cuando todos somos jóvenes, no sabemos cómo vamos a enfocar la carrera. Y yo creo que eso no está mal, siempre y cuando no tenga una ansiedad, uno tiene que darse el tiempo e ir pensando y uno va generando las oportunidades y uno va marcando el camino. Y yo creo que lo importante es siempre sentir que está uno aprendiendo y también estar aprendiendo y trabajando junto a gente que uno admire y en donde uno se siente identificado con sus valores. Yo creo que esas dos cosas son las que enmarcan un poco la trayectoria que uno debe de seguir
Y si no se dan, pues hacer un alto y cambiar, que no tiene nada de malo. ¿Hubo algún momento en tu carrera donde sentiste que no estabas aprendiendo, que no estabas en tu lugar? Sí, de hecho, yo inicié trabajando como pasante con mi padre en cuestiones de litigio y después por precisamente esa curiosidad, que yo creo que es importante que la gente joven, pero todo mundo nunca perdamos esa curiosidad. Por esa curiosidad trabajé en una empresa. No me gustó ese trabajo. Estaba yo como responsable de temas corporativos y laborales, pero tenía yo la responsabilidad a lo mejor de correr a mucha gente, Mm. no me gustaba. Y sin embargo también aprendí, porque de todo se aprende si uno lo hace con seriedad. Así que esa yo recuerdo, creo que es la única vez que quizá no disfruté mi trabajo. De ahí en fuera he sido muy afortunado porque no he tenido muchos trabajos, pero pues los que he tenido los he disfrutado mucho. Entonces me platicas que empezaste en litigio. ¿Cuál fue un poco el recorrido para llegar hasta pues, especializarte en lo que estás hoy? Bueno, yo empecé por litigio y me parece que es algo relevante e importante en la formación de los abogados, ¿no? Yo creo que así pasa en otros países, el que todos tuviéramos una formación preparatoria en temas de litigio, yo lo considero algo importante que sirve como base. De ahí pasé a trabajar por un periodo corto en una empresa, como te decía, no me gustó, y Ujú. después de eso eh, entré a trabajar a Santa Marina Esteta con un profesor de la universidad que me invitó y en gran parte porque veía temas bancarios financieros. Yo en ese tiempo no estaba tan seguro de que debiera ser abogado, así que empecé a estudiar economía en paralelo. Me interesaban los temas financieros, así que empecé a trabajar en Santa Marina, en el área bancaria y financiera, y yo creo que ahí encontré mucho de la vocación. Por muchos años hoy quizá hago más trabajo en Money y de fondos privados, pero realmente yo inicié haciendo trabajo financiero porque me gustaba la parte económica, la parte financiera. Eso es un poco lo que te trataba de comentar hace un rato, ¿no? Y ustedes que son más jóvenes, esa ansiedad de poder definir cuándo va uno a encontrar esa especialización o esa definición en lo que uno va a hacer el resto de la vida profesional, la verdad toma tiempo y yo creo que hay que tener la calma y mientras uno esté aprendiendo y se esté formando, no importa que esté uno probando diferentes cosas, yo creo que es hasta sano y uno va de alguna manera encontrando ese camino, de eso se trata, de que uno haga reflexiones y yo hoy hago una reflexión y claramente pues me interesaban los temas financieros, económicos, por eso también empecé a estudiar economía y el trabajo en un despacho en donde había trabajo bancario y financiero, pues de alguna manera me ayudó a encontrar pues una actividad donde yo tenía interés y curiosidad. Muy bien, Manuel. Me platicabas que es importante admirar a la gente con la que trabajas, que eres fiel creyente del trabajo en equipo y te desarrollas en Santa Marina y Esteta, pero, pero después pues haces tu despacho. Cuando decides pues emprender este camino, por qué eliges a las personas con las que iniciaste? Yo creo que otra vez, y estas son reflexiones de hace 30 años, seguramente menos estructuradas de lo que hoy tendría yo por razones obvias y porque hemos podido pues aprender también de nuestra profesión. Pero lo que sí te puedo comentar es que cuando hablábamos de la creación de un nuevo despacho, sí teníamos muy claro el hecho de que estaríamos buscando talento joven, diferente, que nos pudiera dar diversidad, pero que tuviera a lo mejor dos cosas en común, ¿no? Uno, el que fuesen gente que sí quisiera ser profesional del derecho, y segundo, gente buena, que eso es muy difícil de Ujú. definir y la gente diría, bueno, ¿y tú quién eres para definir eso? Pero yo creo que si, finalmente es pues identificar gente con valores parecidos
a los de uno, pero sí de alguna manera gente que vemos que tiene también motivaciones diferentes a solamente trabajar, sino que tenga otro tipo de intereses en la vida y que ese equilibrio, ¿no? Resulte pues en seres humanos que quieran desarrollarse y ser mejores seres humanos. Así es como yo defino el perfil de gente buena que estábamos buscando, ¿no? Gente diversa, gente con ganas de desarrollarse y encontrar una plataforma donde pudieran desarrollarse en lo profesional, pero también en lo humano. Y gente que tenga esos intereses diversos y no solamente trabajar para hacer dinero, me parece que reúnen el perfil que nosotros buscábamos. Y si tú miras hacia atrás de la historia del despacho, muy pronto eh, nos dedicamos a buscar talento en las universidades extranjeras, en otros lugares, y empezamos desde temprano, y creo que es parte de la cultura, a tener la capacidad de ir incorporando pues talento que venía de diferentes lados. El despacho, pues era un despacho relativamente pues, pequeño. Cuando iniciamos éramos 4 socios, no más de 6 colaboradores, así que el crecimiento prácticamente se hizo con incorporación pues, de gente de otros despachos y gente que estaba estudiando fuera. Entonces sí buscábamos cierto perfil, pero también ese tipo de motivación de desarrollo personal y profesional, que hoy en día yo creo que pues resulta en un perfil de la gente que trabaja en este despacho y que sigue siendo algo válido, ¿no? Nos interesa gente que se quiera desarrollar en la parte personal, humana y también en la profesional, obviamente. Entonces, pues más allá de que alguien tenga pues mucha experiencia laboral, también es importante pues todas las actividades que ya ha hecho, sus hobbies, pues no sé, demás actividades deportivas, no sé, concursos y que muestre otro tipo de intereses, ¿no? No, 100%, ¿no? Yo creo que la gente joven debe de invertirle, yo digo, en su marca personal. Y eso es algo importante porque ustedes ya cuando empiezan a trabajar ya están trabajando en desarrollar quiénes son ustedes desde el punto de vista profesional, ¿no? Y así vas desarrollando tu marca personal. Y eso no es algo menor. Yo a veces hago la reflexión que hoy que de pronto tenemos esos WhatsApps de nuestras generaciones de los colegios, pues de pronto ve uno a amigos o amigas en donde se da uno cuenta que la gente no cambia mucho, ¿no? Ujú. Y que los perfiles son muy parecidos. Y yo creo que a veces se nos olvida eso, que lo que uno va trabajando día a día, se va constituyendo en tu reputación, tanto personal como profesional. Y creo que esto es importante, haga uno lo que haga, se dedique uno a lo que sea, pues pensar que esto es parte de la creación de tu marca personal, de tu reputación personal, que finalmente sí tiene una repercusión. Totalmente. Desde que empezaste como abogado, ¿tuviste este concepto claro de tener una marca personal, de tener valores? ¿O es una reflexión a la que llegas después? Hoy lo veo a lo mejor con la conclusión de que esto sí tiene un valor de marca y de reputación, pero sí siempre creí que la forma en que tú te conduces desde el día número uno marca tu forma de cómo la gente te ve, cómo te ve el mercado, cómo te ven tus contrapartes. O sea, sí siempre he creído en eso. Hoy lo veo con más claridad y veo que tiene una repercusión en, en tu relevancia en el mercado, en lo que tú quieres ser como profesional, pero también como ser humano, ¿no? Sí. Y hablando justo de este desarrollo personal, de este desarrollo laboral, pues no cualquiera logra integrar esto, ser excelente en lo que hace y no por nada, pues hoy eres uno de los mejores abogados de México, más allá de los reconocimientos, pues por todo el trabajo que haces y por el despacho que tienes, por los clientes con los que te desarrollas. Y creo que bueno, o más bien la pregunta es, ¿consideras que el gremio de los abogados en México es un gremio pequeño donde solo pues los mejores destacan y es un círculo cerrado?
Sí, a ver, yo no creo que sea un sector pequeño. Yo creo que hay muchísimos abogados en el Mm, país, quizá a veces de más, porque no todo el mundo a lo mejor con las calificaciones que requiere el sector. Sí creo que es un sector cerrado, no fácil de abrir. Creo que tiene que ver mucho también con la formación que tenemos desde las universidades, y yo creo que ahí algo se puede hacer para cambiar, y me parece que es algo importante que se debe de cambiar. Me parece que en las universidades a los abogados nos, nos forman y nos entrenan para cuestionar todo, mm, para no confiar, eh, muchas características que hacen muy difícil después ser colaborativos. Yo creo mucho en la capacidad de colaborar porque creo mucho también en la capacidad de generar conocimiento colectivo. Cuando tú trabajas con más gente se potencializa lo que tú sabes porque vas a nutrirte del conocimiento de mucha gente. Entonces creo que, que a veces la formación que tenemos en la universidad, que después de también inclusive distorsiona muchos de los temas, nuestro ego como profesionales, etcétera, yo creo que hace que seamos muy individualistas. Hay otras profesiones, por ejemplo, los contadores desde un principio pues saben que van a trabajar en una empresa, saben que son organizaciones, saben que van a tener que interactuar con otros profesionistas. Entonces, yo creo que hay otras profesiones en donde se entrenan desde el principio a colaborar con otros profesionales. A mí me parece que en nuestra profesión hace falta cambiar un poco la dinámica de enseñanza y entender que debemos de aprender a trabajar en equipo. Eso nos haría también un gremio más abierto y eso a lo mejor también permitiría que la gente joven, que a lo mejor por eso me lo preguntas, cómo le hace esa gente joven para poder destacar en un gremio tan cerrado o individualista, ¿no? Entonces, yo le atribuyo un poco a la formación en la universidad y seguramente en los despachos también tenemos una cuenta pendiente, ¿no? ¿Cómo le hacemos para ser más abiertos? Yo creo que en los despachos, por ejemplo, el que nosotros le podamos dar eh, a nuestra gente joven la posibilidad de tener exposure, de tener esa eh, eh, forma de trabajar y de aprender abiertamente, yo creo que es la mejor forma de abrir y darle oportunidad a la gente joven. Y la gente joven debe de valorar mucho y apreciar mucho cuando en los despachos, en las organizaciones, sean grandes o pequeñas, tienen esa posibilidad de tener contacto con la vida de trabajo, ¿no? Y no atrás de bambalinas. Esa forma de entrenar a la gente es lo que le va a permitir a la gente joven, pues, aprender a desarrollarse en el mercado. Entonces, obviamente, no solamente en la universidad, yo creo que en los despachos también tenemos que hacer un cambio para que nuestra profesión sea de mucha más colaboración y que ese ejercicio también inclusive alcance a la colaboración entre los despachos. Yo creo que hay muchas cosas en donde los despachos nos podemos beneficiar de poder hablar entre nosotros, ¿no? Hoy en México estamos viendo tantos cambios en el sistema judicial mexicano, pero yo creo que es una buena oportunidad para que los despachos nos juntemos y podamos intercambiar ideas, entender qué visión tenemos de lo que puede estar cambiando nuestro mercado y otra vez enriquecernos. Y esa cultura yo siento que todavía no existe en nuestro país, en nuestro sector, y eso a veces hace que la gente joven perciba, ¿no? Que es un núcleo cerrado donde a lo mejor no es fácil entrar, pero yo diría, eh, de eso depende dónde quiera uno trabajar. Yo creo que hay lugares más abiertos a eso. Y nuevamente, también es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y por eso pienso que ustedes como gente joven, pues tienen que invertir también en esa preparación, tienen que seguirse preparando y trabajar diario en su marca, actuando como debe de ser,
Y yo creo que si ustedes aprovechan esas oportunidades, obviamente van a tener su lugar en el mercado, ¿no? Si ustedes actúan con ética, con responsabilidad, con respeto hacia tu contraparte, de esa manera estás trabajando en tu marca, en tu reputación profesional, ¿no? Y habrá que también entrenarnos en otras cosas. Yo también creo que hoy no solamente basta con estudiar mucho cuestiones sustantivas de derecho, que obviamente es sumamente importante, pero hoy se vuelve también muy importante que los abogados, jóvenes o no jóvenes, invirtamos en otros temas, ¿sí? En temas de tecnología, pero hay un tema que a mí luego me interesa mucho, que es el de las habilidades blandas. Ujú. Yo creo que el diferenciador hoy entre un buen abogado y un excelente abogado está en esos temas, ¿no? Eh, Cómo desarrollamos capacidades de mayor empatía, de trabajo en equipo, de liderazgo, de mejor comunicación. Yo creo que cuando uno mezcla todo esto, yo creo que podemos generar un sector legal mucho más abierto, mucho más colaborativo, y en donde la gente joven no sienta que es un claustro donde nadie puede entrar más que los elegidos. Eso no es bueno, ¿no? Muy bien, Manuel. Hablabas de que hay que colaborar con los demás despachos y se me hace importantísimo, pero al mismo tiempo, como bien lo decías, pues son tu contraparte, ¿no? Persiguen intereses diferentes y tienen clientes diferentes. Entonces te quiero preguntar, pues, ¿quién es tu típico cliente y por qué te busca a ti? A ver, yo creo que en mi vida profesional el tipo de clientes ha variado, ¿no? Como te comentaba al inicio, yo inicié mi carrera haciendo mucho trabajo financiero y de mercados de capital. Entonces el perfil de clientes por una buena parte de mi vida pues fueron bancos de inversión o empresas públicas. Más adelante pues ese trabajo también eh, ha cambiado a temas de fusiones y adquisiciones. Eh, en el tema financiero también tuve mucho contacto con temas de reestructuras, de insolvencia. En el tema de M&A, bueno, participar en las operaciones de fusiones y adquisiciones. Este, yo te diría que a lo mejor muchos de mis clientes a lo mejor me buscan por, porque ven en mí a alguien que ayuda a facilitar que se haga un negocio, que yo creo que es un rol importante. De, yo estoy convencido que los clientes no nos pagan para vernos pelear y a ver quién compite con los argumentos más sólidos o más agresivos. Nuestros clientes nos contratan para poder llegar a cerrar negocios. Entonces, sí creo que, pues a lo mejor hay clientes que me buscan porque ven en mí alguien que va a ayudar a cerrar un negocio, eh, a lo mejor por temas más de estrategia. Y tengo también otro perfil de clientes que es muy importante, que son muchos despachos internacionales, que también son clientes porque nos refieren un montón de trabajo. Y esas relaciones que hemos desarrollado con muchos despachos a nivel internacional, pues son el resultado de muchos años de trabajo en donde hemos sido a veces contrapartes, a veces hemos trabajado representando al mismo cliente, pero ese conocimiento en el trabajo nos ha permitido desarrollar esas relaciones y también me parece que pues muchos despachos luego nos buscan precisamente por el desarrollo que hemos hecho de esas relaciones, ¿no? Relaciones de trabajo. Perfecto. Manuel, saltando a una parte, pues tal vez más, perdón, más personal, sabemos que pues los abogados trabajan a veces horas extra, que es duro, que hay que dedicarle, que hay que investigar, ¿no? Que todo el tiempo pues hay que, hay que estar pensando en el asunto que estás resolviendo. ¿Tú consideras que durante tus años como asociado y especialmente cuando empezabas tu despacho tenías un balance de vida?
A ver, yo creo que esa cultura que hoy existe de lograr un balance entre la vida personal, la salud, la vida profesional, pues realmente no existía. Y creo que esas son parte de las evoluciones positivas que está teniendo también nuestro sector, que por cierto, nuestro sector se distingue por ser muy conservador, con pocos cambios, Ujú. y creo que este es uno de los cambios positivos que a lo mejor la pandemia fue la que aceleró que fuéramos más conscientes. Me preguntas hacia atrás, si estuviera aquí mi esposa, estaría con los ojos abiertos esperando a ver qué digo, ¿no? O sea, claramente me comparo con mis hijos, mi yerno, y sí, fue una vida muy diferente la que tuvimos nosotros como papás trabajando y a lo mejor no apoyando a nuestras esposas, como hoy sí sucede, lo cual creo que, pues, es deseable lo que está pasando hoy, ¿no? Y creo que es muy afortunado que hoy tengamos mucha más conciencia de la importancia de ese balance. Eh, yo sí creo mucho en el balance y en mi vida personal yo tenía una situación muy particular que a lo mejor me obligaba, aún en tiempos donde esto no era reconocido o era importante, a tratar de ponerlo en práctica. Lo cual no quiere decir que tenía yo un balance muy sano, ¿eh? Pero por lo menos las circunstancias. Mi esposa es alemana, en verano pasaba varios meses allá y en una época que no se acostumbraba, yo viajaba y a los veranos pasaba yo 3 semanas, que era, en aquella época que alguien se tomara 3 semanas era una locura. Entonces mis condiciones personales, familiares, muy temprano me llevaron a darle importancia a ese tiempo que yo tenía para poder estar con mi familia. Hoy obviamente esto es más generalizado, pero pues esas circunstancias a mí me permitieron estar más con la familia y yo creo mucho también en eso. Creo que si la gente estamos más contentas, si gozamos de mejor salud, también vamos a trabajar mejor. Y cuando hablamos de balance de vida personal y profesional, yo, yo creo que a veces hay una confusión, hay gente que piensa que la gente no quiere trabajar, yo no lo veo así. Yo creo que lo que la gente está buscando es precisamente un balance. No quiere decir que no quieran trabajar. Lo que la gente hoy está buscando es precisamente trabajar en condiciones mejores para rendir mejor, es todo lo contrario. Y yo tengo hijos, y gente joven muy cercana a mí, que claro que trabajan muy fuerte y la flexibilidad no se pelea con eso. Más aún cuando vivimos en una ciudad como la Ciudad de México, a mí me parece que sí es importante tener flexibilidad, ya en general, ¿no? Yo creo que en cualquier negocio, pero en nuestra profesión, que ha sido muy tradicional, yo creo que es importante pues aprender de lo que nos dio oportunidad la pandemia, de entender que hay que ser flexibles, que hay que adaptarse y que hay que aprender de las cosas buenas que uno va viviendo. Y yo creo que una de esas tiene que ver con pues, lo saludable que puede ser para el trabajo, porque al final no es que la gente quiera trabajar menos, la gente quiere trabajar más contenta para rendir más. Y para mí eso es más importante, ¿no? Cómo al final hacemos que nuestro trabajo sea más productivo, más rentable, pero que lo disfrutemos más para que dure esto más tiempo. Pues Manuel, creo que se nos está acabando el tiempo. Fue una plática súper interesante. Creo que nos dejas con mucho que pensar, mucho que reflexionar. Te agradezco mucho tu tiempo. Creo que de tu experiencia se puede aprender muchísimo. No sé si tengas algún comentario. Nada, encantado y me encanta además que estén haciendo este ejercicio en la Panamericana. Creo que es un ejercicio bueno para la comunidad, bueno para los que estamos fuera, así que te agradezco que además me hayas considerado para participar y cuantas veces quieras, cuenta conmigo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias.